Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más de formación continua aquí en Valora. Muchas gracias a los que están aquí presentes y también a las personas que nos siguen a través del Valora Radio Facebook. En esta ocasión tenemos a nuestra amiga Rebeca Torres. Sí, di que soy tu amiga. Coordinadora del apostolado Valora tu vida sin adicciones del grupo. Y bueno, pues ella tiene aquí en Valora mucho tiempo, muy cercana a Lupita, y en el día de hoy nos va a compartir el tema Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Pues bienvenida, Rebe, muchísimas gracias. Yo también. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tú me dices, Marco. ¿Ya? Ok. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Las personas que se conecten o los que vean posteriormente esta transmisión, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la claridad, el discernimiento, que nos ayude a comprender, que me ayude. Y bueno, yo vengo saliendo de una laringitis un poco complicada, pero por si me ven con el dulce o el tomar agua o voy un poco lento, es un poco eso. Bueno, pues el tema que yo elegí el día de hoy, lo escuché hace tiempo y dentro del proceso que nosotros llevamos en el grupo de Valora tu vida sin adicciones, nosotros tenemos un esquema de los 12 pasos, ¿no? Los 12 pasos de los grupos de autoayuda. Si los conocen, y si no, pues investiguen, ¿verdad? Porque para mí los 12 pasos, lejos de tratar cualquier adicción, es un plan de vida que nos puede ayudar a tener un esquema de vida y que nos puede dar una ruta. Y dentro de los 12 pasos hay tres ocasiones en que mencionan la palabra miedo dentro de tu proceso de rehabilitación o de metanoia o transformación, como tú lo quieras llamar. Uno es el cuarto paso, que dice que sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos, ¿sí? Trasladado un poco a la religión católica, es hacer una confesión general, pero una confesión general o un conocernos a nosotros mismos y hacerlo sin miedo. Y luego hay otra parte en donde dice la literatura que la persona que tiene un problema de adicción o un problema emocional, hasta que no hable de las situaciones que ha vivido que le producen escozor o vergüenza, no sanará. Y para que nosotros hablemos necesitamos honestidad, dice la literatura. Y para ser honestos tenemos que perder el miedo, ¿no? Segundo punto donde lo menciona. Y luego, bueno, lo menciona en muchas ocasiones, pero son los que más, a mí me parecen que más nos van a dar luz y ruta el día de hoy. Y después menciona la literatura de los 12 pasos que cuando nosotros vamos a ir a reparar los daños, porque te ayuda a conocerte a ti mismo, te ayuda a buscar ayuda, te guía a buscar ayuda a Dios, a un poder superior, como lo manejan ellos. Después dice que cuando tú haces un inventario personal y te das cuenta de lo que tú dañaste y de lo que a ti te dañaron, para reparar ese daño, pues necesitas salir de ti mismo. ¿Y qué es lo que nos prohíbe salir de nosotros mismos? El miedo. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me encanta mucho esta imagen, los que la vieron en algunas, ahora que venimos terminando un periodo de cuaresma, de una semana mayor, que nos preparamos en este periodo que estamos ahorita para el Pentecostés, porque es la finalidad de concluir hoy el tema, ¿no? Entonces, ¿ya le piqué? Si no, yo te digo, ya si no avanza. Bueno, las dimensiones del ser humano, y a mí esta imagen me encanta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la figura blanca, que es el exterior, la primera dimensión del ser humano, o la más visible, mejor dicho, es la corporal, la física. Dentro de esa,
después está la parte azul, que si no está muy claro, pues ya lo podrán ver, pero creo que sí está un poco visible. Y después viene la dimensión psíquica, que es la mente, la psique. Y en el interior, en lo profundo del ser humano, está la dimensión espiritual, la dimensión trascendental, el alma y el espíritu, que son dos cosas diferentes. Así como yo le digo a muchas personas, el cerebro no es la mente. El cerebro es un órgano del cuerpo que tiene funciones específicas. Tiene glándulas, nos ayuda a coordinar el sistema nervioso, nos ayuda con la motricidad, nos ayuda al proceso de pensamiento. Esas son las funciones del cerebro, tiene bioquímica cerebral. El cerebro es una máquina perfecta, pero el cerebro forma parte de la dimensión corporal. La mente y el alma no tienen materia. Nosotros lo representamos la mente como el cerebro y el alma y el espíritu como el corazón. Pero si separamos estas tres dimensiones, el corazón es un órgano que bombea sangre y el cerebro es un órgano del cuerpo que tenemos diferentes capacidades. ¿Hasta ahorita vamos bien? Si en algún momento alguien quiere aportar, interrumpirme, preguntar, pueden levantar la mano y lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos las dimensiones del ser humano, cuando las personas llegan a tener un proceso de acompañamiento conmigo, cada uno se aborda de manera diferente, sobre todo en las adicciones o en los procesos adictivos. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Cuando una persona consume alcohol o consume drogas, el primer daño que se puede ver es en el cuerpo. Porque cuando tú ves a alguien que consume cristal o alguien que consume marihuana, alguien que consume alcohol, es notorio, ¿no? A través del cuerpo. Pero nosotros, cuando damos un acompañamiento, entonces necesitamos evaluar la mente de la persona, qué tan distorsionada está su mente, qué tan confundida puede estar su mente y qué tan pobre estamos espiritualmente. Las tres dimensiones se tienen que trabajar. Nosotros trabajamos con las tres dimensiones del ser humano. Porque hay algunos que solo quieren trabajar la parte psique, la parte mente, que en eso se dedica la psicología, la psiquiatría, y quieren fragmentar al ser humano. Y de alguna otra forma todo te va a llevar a tener que trabajar las tres áreas. ¿Sí vamos bien? Dejen ver si funciona. Ay, sí funcionó. Y luego, bueno, entonces hablemos ¿qué es el miedo? ¿Qué entendemos nosotros por el miedo? Bueno, el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo nos ayuda para la supervivencia. Y el miedo nos hace actuar en estas dos funciones, huir o atacar. Cuando tú te sientes amenazado, como cualquier animal, en un instinto de supervivencia, o huyes o atacas. Cuando llega tu pareja, cuando llega tu hijo, cuando llegan tus padres y te tocan una herida, ¿qué haces? Atacas, reaccionas, porque lo que hace tu miedo es, te defiendes, ¿no? Pero el miedo es parte de nosotros, nacimos con él. Si ustedes ven un bebé cuando está aprendiendo a caminar y cuando lo sueltan por primera vez, ¿logran ver el miedo? Fíjate, el bebé todavía no tiene comprensión, todavía no tiene capacidad de pensamiento, tendrá a su pequeño cerebro sus diálogos internos. Pero un bebé no tiene todavía desarrollado el sistema del proceso mental, analítico, pero ya tiene un instinto que lo mantiene a salvo. ¿El miedo es necesario? Sí. El miedo es un instinto de supervivencia. El miedo es una emoción básica que todos tenemos. Y también lo que nos dice es que el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Y esto me lleva entonces a cuestionarnos.
Entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo es parte de la mente, el miedo es parte del alma, el miedo son solo neurotransmisores que nos mantienen alerta. Porque cuando tú tienes miedo, pues sientes el hueco en el estómago, ¿no? Tu cuerpo reacciona. ¿Dónde identificas tú o cómo reaccionas tú ante una situación de miedo? Y cuando nosotros hablamos de en dónde se sitúa o de dónde nace el miedo, lo voy a leer directamente de aquí. Dicen que el miedo proviene de una percepción de peligro, ya sea real o imaginaria, lo vuelvo a repetir, y es una respuesta natural y adaptativa para proteger la integridad física y psicológica. El miedo no está en el alma ni en el espíritu, ¿eh? El miedo lo manifestamos de forma física y en la parte de nuestra psique. Cosas importantes que tenemos que entender. El miedo es real o imaginario. Los que abordamos personas con cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, y es parte de lo que nosotros vemos en la vida cotidiana, es que a través del miedo nosotros podemos ver diferentes conductas en los seres humanos. Ansiedad, depresión, celos, codependencia, adicciones, fobias, trastornos mentales, estrés, problemas físicos. Muchas de las manifestaciones que estamos hablando aquí son corporales. Pero ¿dónde se originan nuestros miedos? En nuestros pensamientos. Y entonces, ¿de qué calidad son nuestros pensamientos? ¿De dónde nacen nuestros principales detonantes? No sé si ustedes, algunos en etapas de nuestra vida, hemos tenido, no sé, cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, ¿no? Pero hoy en día, porque creo que la ansiedad está muy de moda, todo el mundo se autodiagnostica, todo el mundo se ha hecho muy susceptible, somos muy hipersensibles, no tenemos control de nuestras emociones, entonces lo que me diga mi mente esa es la realidad, como yo lo percibo esa es la realidad. Y voy a describir un cuadro de ansiedad, varios porque me ha tocado atender a algunas personas con cuadros de ansiedad. ¿Alguno de ustedes ha tenido un ataque de ansiedad o de pánico? ¿Lo puede describir? ¿Dónde lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Dónde se origina? ¿Cómo lo controlas? ¿Perita? ¿No sabes? Ande pues. O sea, te llega, te paraliza y ya te dio. ¿Y qué tal si era el Espíritu Santo? No se crea, estoy bromeando. Uh-huh. Un ataque al corazón o una enfermedad, ajá. Ok. Gracias por compartir. ¿Perita? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna conducta de algún trastorno obsesivo compulsivo, una manía, algún comportamiento repetitivo? Bueno, tú nos ibas a describir un ataque de ansiedad. Bueno, a mí me dio en el elevador, o sea, de ir así normal, tranquila, de repente así como un, que hasta sentí aquí, pero, y tuve que salir del elevador así, picarle, que abriera la puerta en cualquier piso y salí así como, no sé por qué me dio. Y de repente dormida me da, o sea, hasta despierto. Hay gente que me ha dicho que se levanta a 3 de la mañana y con mucho miedo y con mucha ansiedad. No, yo nomás así de estar dormida ¿no?
Y luego ya, a ver, tranquila, ella tardó en dormirme, pero sí me llama la atención que inclusive he dormido. Ok. ¿Alguien más? Una palpitación, un calor, una náuseas, ganas de vomitar. Y en estos momentos parece que va a dar un infarto, que es una enfermedad terminal, y pasa y no es nada. Y a veces no pasa, a veces hay gente que le dura días o le dura mucho. Entonces no saben dónde se origina. Ok. En algunos, ¿me puedo regresar? No, si no, no importa, lo digo aquí. Ay. Cuando nosotros abordamos depresiones, la depresión se cataloga en dos tipos, endógena y exógena. ¿Qué significa esto? Que una se produce por situaciones externas y la otra se produce en situaciones internas. ¿Sí? La ansiedad es igual, la depresión es igual, sí te podría decir. Algunos diagnósticos del DSM-5 que son muy parecidos las conductas, pero vamos a aclarar un poco esto y entender dónde se origina. Porque si tú no tienes el control de los síntomas, ¿cómo los atacas? Yo le decía hace un ratito a Pera, yo estuve un mes sin voz y todo el mundo me decía que tenía laringitis porque tenía un problema de tos y de garganta. Y resulta que después de 3 especialistas, mi problema es gástrico, es reflujo. Y hasta el 4.º especialista, con un diagnóstico correcto, con un medicamento correcto, he recuperado mi voz. Pero entonces, si tú vas con diferentes personas que te dan diferentes diagnósticos y te sigues sintiendo mal, no le han atinado, ¿eh? No has encontrado tal vez la respuesta correcta. No te quedes con el diagnóstico de la ansiedad. Perdón que yo lo diga, hay un psiquiatra español, lo pueden buscar, José Luis Marín, creo que se llama. Es un psiquiatra español que últimamente tiene algunos años, yo lo acabo de descubrir hace poco, que habla de la farmacotización de las emociones. Y a mí me sorprendió escuchar a un psiquiatra que estaba en contra del medicamento. No en contra, él dice, una persona con ansiedad, una persona con depresión, físicamente su cerebro tiene bajos niveles de bioquímica cerebral. Entonces, la función del medicamento es ayudarle a tu cerebro a que encuentre el equilibrio. Tu cerebro, no tu mente. Y una persona no debe de estar medicada más de 3 meses, 6 meses, dependiendo la gravedad de tu trastorno mental. ¿Sí voy bien? Y entonces, cuando nosotros hablamos que el miedo es una percepción, no es la realidad. Tú tienes que empezar a aprender a diferenciar el miedo, que es un instinto de supervivencia, al miedo imaginario que hay en tu cabeza. Y si no sabes llegar a ese discernimiento, esa es la tarea que tienes que empezar a hacer. Porque entonces yo le digo a muchos, tu mente te miente, tú lo que te dice tu mente, eso le crees. Y no es real. Porque él dice que 3 meses de medicamento, y les puedo mandar el link de la conferencia, Él dice que para restablecer la bioquímica cerebral, con 3 meses de medicamento y terapia puedes encontrar niveles sanos. 6 meses dependiendo la gravedad, como él lo dice. Pero en su teoría y en lo que él ha trabajado, él dice, habrá personas, porque entendemos que hay situaciones internas que tendrán mucho más tiempo que estar medicados. Pero lo que este psiquiatra dice es que hoy en día hay una corriente de la farmacotización de las emociones. Eso es lo que él está diciendo. Antes de darle un antidepresivo, pregúntale a qué le tiene miedo. Pregúntale qué lo frustra. Pregúntale por qué está enojado. Pregúntale cuáles son sus heridas. No lo mediques. Y no estoy en contra del medicamento, aclaro. Quiero que quede claro. El medicamento ayuda. Yo tengo gente que le doy acompañamiento y cuando ves que es necesario, lo derivas. Y le dices, oye,
creo que vamos muy lento, el medicamento nos ayudaría y avanzaríamos más. No estoy en contra del medicamento, y este psiquiatra tampoco, él lo dice, yo lo receto, pero no más de un periodo natural. Tenemos que aprender a manejar las emociones. Dime. No todos los pacientes son candidatos a la medicación. Exacto. A veces nada más con el puro acompañamiento, y si tú sabes llevar ese buen acompañamiento con el paciente, nada más es ayudarlo a que aprenda a trabajar, pero sobre todo a controlar sus emociones, control y manejo de las emociones sin necesidad de la automedicación, ¿no? A no ser, dependiendo del diagnóstico, claro, ya que una traigo, evaluación, y ya viendo según el nivel en donde se encuentre, porque todo radica en la parte emocional, desde cuándo y a partir de cuándo se generó el problema, ¿no? Exacto. Porque yo lo he visto y realmente yo también soy antimedicamentos, ¿no? Vamos viendo hasta dónde vamos avanzando y si no lo vamos a dejar claro, ya como última alternativa. Así aparte, es. hay que entender, quedamos claro que hay que separar cuerpo, mente y espíritu y alma, ¿no? Ok. No, y automedicarse, pues ni de chiste. No, y aparte, entendamos que el cerebro es una máquina perfecta. El cerebro tiene la capacidad, porque hay estudios que nos muestran lo que se llaman hormonas de la felicidad, que si tú, en vez de que te tomes un ansiolítico, sales, estás en contacto con la naturaleza, aprendes a hacer respiraciones conscientes,